Dios sea bendito, queridos hermanos. Continuando con nuestro programa de hoy, vamos a iniciar la meditación de la palabra de Dios, lo que conocemos como la Lección Divina. Entonces, para realizar esta Lección Divina, como normalmente lo hacemos, vamos a realizar pequeños grupos. Vamos a hacer 3 grupos. Dependiendo de cuántos son, van a formar 3 grupos. El primer grupo, el del lado de acá, va a meditar en Lucas 1, del 26 al 38. El grupo del señor Roquel. Lucas 1, del 26 al 38. El segundo grupo, el que está a mi derecha, el primero de acá, que sería el segundo, sí va a meditar en San Juan, capítulo 2, del 1 al 12. San Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Y el siguiente grupo va a meditar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 12 al 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 12 al 14. Para los que han venido por primera vez en este primer paso de la Lección Divina, el primer paso siempre es la lectura del texto. Uno muchas veces hace la lectura en silencio, pero también esa palabra de Dios tiene que ser escuchada. Por eso, como ya nos apremia el tiempo, vamos a escoger en su grupo van a escoger 3, y esos 3 van a leer la palabra de Dios en voz alta. Es decir, lo van a leer 3 veces por 3 miembros diferentes del grupo, de manera que todos puedan escuchar ese texto. Pueden empezar. A continuación, después ya de haber leído el texto, vamos a compartir en cada grupo eso que nos ha llamado la atención para enriquecernos mutuamente en el grupo. Traten de lo que vayan a compartir de que sea de forma breve, de manera que cada miembro del grupo pueda dar su conocimiento de lo que ha comprendido de ese texto bíblico. Tienen 10 minutos. A continuación, queridos hermanos, vamos a desarrollar las siguientes preguntas. Cada grupo va a ver qué ejemplos de virtud nos da la Virgen María. Según el texto bíblico que les haya tocado, ¿qué ejemplos de virtud nos da la Virgen María? Después, ¿cómo podemos practicar en nuestra vida diaria estas virtudes? Primero, ¿qué ejemplos de virtud nos da la Virgen María? Y cómo podemos practicar en nuestra vida diaria estas virtudes. María, como maestra de virtud, nos da con su ejemplo, no solo con sus palabras, sino con su ejemplo, esa virtud que debemos practicar, pero eso no se debe quedar allí, la enseñanza, sino que debe ser llevada a la práctica para que haya un verdadero aprendizaje. Pueden empezar, tienen 15 minutos. Dios sea bendito, buenos días hermanos. Bueno, contestando la primera pregunta de los ejemplos de virtud que nos da la Virgen María, pues primero tenemos que obediencia, ya que pues cuando hablamos de María lo primero que se nos viene a la cabeza es obediencia, y por ahí mismo entra la disponibilidad o la apertura a la voluntad de Dios, porque la Biblia no nos lo revela, pero siempre que pensamos en María, una mujer tan joven, a punto de casarse, tenía que estar llena de planes. ¿Qué iba a hacer con José? ¿Dónde se iban a ir a vivir? ¿Qué casa quería? ¿Cuántos hijos querían? Y llegó Dios y le arrebató eso de golpe. Se lo arrebató prácticamente. Y ella decidió decir, sí, aquí estoy. Entonces vemos la disponibilidad y vemos la apertura y la obediencia. Vemos la humildad de que ella reconoce, como debemos hacer nosotros, que no somos nada ante Dios. De que Dios nos tiene aquí y que si Él quiere, sopla y nos acabamos. No nos morimos, podemos dejar de existir si Él así quisiera. Y ella reconoció esa humildad al entregarse como esclava hacia ella. Tenemos también entonces la caridad, ya que María pudo haber sido egoísta y quedarse para Jesús para ella sola. Este es mi hijo y no va a ser para nadie. Sin embargo, ella lo dio al mundo.
estuvo ahí en la cruz y lloró, pero lo entregó al resto de nosotros, sabiendo que ese hijo, aunque ella lo crió, no era de ella, era de Dios. Y en cómo practicarla en la vida diaria, pues la obediencia, que creo que es la que va más de la mano con la humildad, es el hecho de que tenemos que ser humildes para ser obedientes. Si creemos que solo nosotros tenemos la respuesta correcta, no seremos capaces de obedecer a los demás y mucho menos de escucharlos. Como diría mi papá, obedece a la mujer, en este caso. Si somos hijos, obedece a la mamá. Si somos padres, escuchar a nuestros hijos, que también es una forma de humildad. Y bueno, y también apoyándonos en el ejemplo de Jesús, ya que Jesús es la guía y que cuando pensamos por un momento Jesús era el Hijo de Dios, podía resucitar muertos, curar enfermos, con tan solo tocarlos. Y Dios sabe cuántas otras cosas más hizo que no están en la Biblia. Y él aún así, cuando llegaban a criticarlo, cuando llegaban a juzgarlo, cuando llegaban a preguntarle quién eres tú, él los escuchaba. Muchas veces los reprendía porque él tenía la autoridad para hacerlo, pero siempre los escuchaba. Siempre recibía al pecador. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no imitarlo a él? Bueno, y una particularidad también de nuestro grupo fue que pensamos en el impacto que tenía que haber sido cuando el ángel se le presentó a María. Y María tuvo que discernir si realmente esto era voluntad de Dios o no. Pudo haber sido cualquier otra cosa. Y esa virtud del discernimiento nos da a entender que ella ya tenía una relación previa con Dios. Si ella era una mujer llena de gracia, quiere decir que ella había ya trabajado su relación con Dios previamente, lo cual implica que ella pudo discernir, este viene de Dios, esto es algo bueno, esta es su voluntad. Entonces también es muy importante que para trabajar ese discernimiento trabajemos nuestra relación con Dios. Gracias. Buenas tardes, o buen día. Mi nombre es Roberto Barrera, mi esposa y yo, Minerva, somos misioneros de San Juan Pablo II del Vicariato de Darién. Y darle gracias otra vez al hermano Roque, porque nosotros tuvimos todo el año pasado, y yo creo que esta es la primera clase, para nosotros sí es la primera, pero de este año. No sé si ya habían iniciado otra clase. Bueno, sí, haciendo alusión a la dedocracia que imperó en el grupo de nosotros, yo estoy acá presente. Es muy interesante cómo siempre se ha escogido los pasajes de la Biblia, el análisis con respecto al tema que se expone, ¿no? Es muy interesante y estábamos hablando de la obediencia. Entonces, para nosotros, el pasaje que nos tocó, que fue sobre la boda de Canaán, lo que nos lleva al entendimiento es María como autoridad, pero esa autoridad no impositiva, sino una autoridad sumisa, porque en realidad ella le dijo a su hijo, tienen un problema, una situación, tú puedes resolverlo. Ella no se quedó diciéndole de que cuando él le dijo, ¿no? Perdonen el disque. Cuando él le dijo, no, porque no es mi momento, es tu momento, y él no es tu momento, no se quedó en eso, sino que simplemente ella ya sabía lo que hacía, y él como hijo obediente también a su madre, solamente ella le dijo díganle a él lo que tienen que hacer, o hagan lo que él les diga. Y eso fue lo que ocurrió en ese momento. Cuando nosotros no entendemos mucho eso de la obediencia, tiene mucho que ver con por qué nosotros los católicos olvidamos que todas las cosas que hacemos en nuestra iglesia tienen un propósito. Pero como a veces no entendemos el propósito, nos dejamos llevar por las personas que quieren acomodar el propósito a sus propios propósitos. Como cuando uno tiene un Dios que solo es para, como el genio de la lámpara mágica, ¿no? Que le pide, y si no me cumple, entonces yo hago lo que me da la gana, y tú eres un mentiroso, y tú eres no sé qué cosa, y todas las demás cosas. Y yo dejo de creer en Dios,
Porque al final, cuando de verdad me azoca algo, el maligno empieza a azocarme, entonces empiezo a correr a donde Dios, pero no tengo la comunicación con Él porque no he practicado verdaderamente las cosas para obedecerlo en ese sentido. Porque siempre tenemos esa arrogancia. Entonces llegábamos al punto de que uno de los principales fundamentos de entender dónde inicia la construcción de nuestra iglesia son los sacramentos. A Jesús lo criticaban por andar de parrandero, de andar con gente todas extrañas allí, que la sociedad no quería y todas las demás cosas. Jesús no negaba la fiesta, no negaba lo que el común de la gente hacía. Lo que Jesús siempre criticó eran los excesos y las malas cosas. Él ratificó en las bodas de Caná uno de los sacramentos. Si nosotros entendemos los sacramentos de manera lineal, cuando llegamos al que llegamos, bueno, hasta ahí se acabó. Si llegamos a la primera comunión, hasta ahí llegué y se acabó. Pero si nosotros entendemos que para terminar de manera circular los sacramentos, el fundamento de eso, tenemos que seguir al otro nivel, como quien está en un juego de esto. Iniciamos con el bautizo, que es la piedra angular para nosotros los cristianos católicos. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos que el bautizo, le decía yo al grupo, el bautizo no es para que al niño no se lo lleve la bruja o no lo gen, el bautizo no es para eso, sino que 4 personas se comprometen ante la comunidad y ante Dios para llevar a ese niño a conocer a Dios. Esas 4 personas están diciendo que como ese niño de verdad no conoce, no sabe eso, aquellos que sí conocen lo van a llevar a conocer a Dios. Pero se interrumpe ese momento. Porque si yo escojo ese padrino que vive en los United States, como dice Cantinflas, y la madrina que quién sabe dónde vive, e inicialmente ni siquiera lo buscamos sacramentados, que estén casados como debe de ser, ¿no? Ni siquiera lo buscamos así. ¿Cómo vamos a esperar que ese niño y esa niña, y si yo mucho menos que puedo escoger mi familia, no la escojo, cómo vamos a esperar que ese niño y esa niña al final puedan llegar a algo así parecido a la boda de Canaán? Y en la boda de Canaán, ¿por qué la mayoría de las personas dicen que, bueno, yo quiero vivir arrejuntado pero no casado? ¿Por qué lo dicen? Porque siempre el maligno nos pone a nosotros que la parte económica es lo fundamental. ¿Por qué yo no he bautizado? Porque no he conseguido un padrino que me pague las pintas y las cosas. ¿Por qué la madrina no? Porque la madrina no tiene plata para comprar el vestido del niño o de la niña. Entonces siempre la parte económica y no la parte que verdaderamente nos interesa, que tiene que ver con el desarrollo de la parte espiritual. Allí el Señor nos está enseñando todas esas cosas. Allí el Señor nos está puntualizando el sentido de la fiesta, el sentido del sacramento, el sentido de la obediencia. Porque como muchos de los pasajes de la Biblia, cuando veían las obras del Señor, entonces creían. Hasta el momento que Él dijo que tienen que comer mi carne, mi sangre y beber mi sangre, y entonces salieron huyendo, dice, como estaba loco, ¿no? Como dijo hace un rato el compañero Roque. Hasta ese momento ya dejaron de creer, pero porque todos los abandonaron. Pero hasta antes de ese momento, el Señor nos enseñaba a nosotros la importancia de los sacramentos. Y ya para terminar, decíamos en el grupo, porque siempre cada vez que se hace el análisis de la Biblia, de los pasajes de la Biblia, siempre la misma respuesta recurrente, lo que dicen nuestros hermanos separados, lo que dicen ellos allá, que sí, que nosotros, decía la compañera, que hasta la critican porque no, que ese es un muñequito, el niño Jesús, un muñequito y todas las demás cosas. Pero es que ellos se nutren del desconocimiento de nosotros. Y como ellos se nutren del desconocimiento de nosotros, y como tampoco nosotros nos interesa pues conocer un poquito más, porque a la catequesis no queremos ir,
el compañero Roquel, cuando inició este grupo, ahí están las fotos. Esto era apoteósico, aquí habían... Y conforme, después, al final, en noviembre, me parece que fue octubre, noviembre, fue la última clase del año pasado, los sobrevivientes nada más. Entonces, habíamos unos pocos sobrevivientes que faltaron, que sobraron medallas para los que sobrevivieron, que nos vieron ahí. Entonces, eso, ¿no? O sea, como no aceptamos tampoco esas catequesis y esas cosas, entonces salimos de nuestra iglesia allá afuera a criticar. Y ellos nos reciben con esa crítica. Ellos nos aceptan así y al final vamos allá a obedecer a una persona que sus actos no parecieran que le sirvieran a Dios. Y utilizan la palabra de Dios para que yo le sirva a Él y no a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros iniciamos todo ese caminar en nuestra iglesia. Y ustedes me pueden decir, ¿cuándo inicia el caminar en nuestra iglesia? Algunos de ustedes, disculpe, ya era para terminar. ¿Cuándo inicia nuestro caminar en nuestra iglesia? ¿Cuándo? ¿Y cuándo más sobre todo? Si es en el bautizo, a mí me enseñan que el final de mi sacramento como laico es el matrimonio. Eso me enseñan. Esa facultad que nos da Dios para tener ese matrimonio, Él nos está permitiendo a nosotros que nosotros escojamos nuestra familia. Cuando nosotros nacemos, la familia de nosotros ya está. El tío borracho, la tía que se la pasa como Piqué, la esposa de Piqué, ¿cómo es que está? Esta gente, todo de la farándula. Pero el día que nosotros nos vamos, primero no debiéramos arrejuntarnos como hacemos siempre, pero podemos escoger la persona que va a construir con nosotros nuestra familia. Y eso no es cuestión del azar. El maligno hace que nosotros escojamos la familia como si fuera la lotería. Entonces vamos por la vida diciendo, me gané la lotería con mi esposa o me gané la lotería con mi esposo. Pero como que la vida que Dios nos dio como que fuera un azar. Entonces ahí nosotros empezamos a construir las cosas con la familia que escojamos. Entonces la palabra esta nos dijo a nosotros, nos enseña a nosotros todas estas cosas. No era tan simple para nosotros hacer este análisis de que las garrafones de vino y todas las demás cosas y después se fueron. Era un poco más profundo, porque ahí inicia lo del sacramento, que aparentemente es el final, pero es el principio de todas las cosas. El matrimonio es el principio de todos los demás sacramentos, a excepción de la vida, hasta de la vida sacerdotal. Disculpen que me haya extendido tanto, pero es que yo me emociono cuando veo a mi héroe que es Roquel. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Paulina Sánchez, primera vez que vengo, pertenezco a la parroquia de San Jerónimo. Lo que nos tocó acá el grupo fue Hechos de los Apóstoles 1, versículo del 12 al 14. En entonces regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, lo que se permitía andar en sábado. Y así que entraron, subieron a la estancia de arriba, donde se alojaban habitualmente. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el celote y Judas el de Santiago. Todos ellos hacían constantemente oración en común con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Buenas tardes, compañeros. Estoy en Pininos, así es que, bueno, referente al tema, aquí observamos que, nos vamos a lo que fue la Virgen
en su obediencia desde el inicio, ¿verdad? Al decir el sí a nuestro Señor para ser la madre de nuestro Redentor, ¿verdad? Y aquí vemos que en Hechos de los Apóstoles nos vamos hacia lo que es el Pentecostés, la obediencia, la perseverancia en la oración que la Virgen le mostraba a los apóstoles, ¿verdad? Dándole su ejemplo. Ella desde un inicio fue obediente, fue casta, su amor por todos, ¿verdad? Creo que tengo el silencio, ¿verdad? Que ella guardaba a pesar de todo el sufrimiento que ella llevaba por dentro. Su fidelidad, su prudencia, ver la voluntad de ella, ¿verdad? Hacia Dios en todo, en sus hermanos, en toda la comunidad. Ella fue un ejemplo digno y todavía en nuestros días deberíamos tratar de seguir su ejemplo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos practicar esas virtudes? Iniciando en nuestro hogar, ¿verdad? Siendo el ejemplo para nuestros hijos y demás. Porque ¿qué dicen los vecinos? ¿Qué vienen a decir esta si miran la casa? O sea, tenemos que iniciar en nuestra casa, ¿verdad? Un ejemplo de la virtud de la Virgen en nuestra casa. Luego llevarla a los vecinos y entonces a la comunidad entera. Gracias. Dios les pague por compartir a todos y a cada uno de los grupos, por compartir todas esas riquezas, esas luces que recibieron del Espíritu Santo. Para compartirles ya para finalizar, una de las prácticas que realizamos nosotras en el monasterio es cuando, por ejemplo, tenemos un acto comunitario que se llama la obediencia. En ese momento la superiora da como las disposiciones generales que vamos a cumplir durante el día o durante la tarde. Entonces, antes de que la superiora hable, cada hermana en su corazón dice silenciosamente: habla, Señor, que tu sierva escucha. Y es una manera de ir preparando el corazón para recibir con buen corazón eso que el Señor nos va a pedir por medio de la superiora, que es la que, digamos, que representa pues a Jesucristo. Y así también cada uno de nosotros puede también en esa vida diaria ir practicando esa virtud, ya sea que lo llame el jefe, que lo llame la esposa o el esposo. En su corazón usted diga: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así nuestro corazón se va a ir preparando, disponiendo para recibir esa obediencia. Y también desde la mañana, dice San Francisco de Sales, entre las normas que él nos da, que dice él que en el momento que uno se levanta, prepararse también para recibir todo lo que nos suceda en el día como venido de la mano de Dios. Dice él, tanto las cosas que nos gusten como las que no sean de nuestro agrado. Por ejemplo, en este momento que se nos fue la luz, eso es algo que Dios permitió y que debemos ofrecerlo también, digamos, sin quejas, sin demostrar como esa molestia. Porque cuando uno se queja, dice nuestro Santo Padre, uno va perdiendo esas gracias, ese regalo que el Señor te quería dar por medio de ese acontecimiento por el cual podías practicar la virtud. Y entonces muchas veces pensamos que la santidad es como hacer drama, digamos, de que soy sacrificada, de que soy mortificada, sino que simplemente en esos actos pequeños, sencillos, silenciosamente en nuestro interior. Muchas veces ni siquiera las personas que están a nuestro alrededor se dan cuenta de que estamos haciendo un acto de virtud. Y como es Dios el que está mirando ese sacrificio en nuestro interior, eso hace que ese sacrificio sea más precioso a los ojos de Dios, porque no está contaminado por la soberbia o por la vanidad de que muchas veces buscamos, pues como seres humanos buscamos muchas veces el aplauso, la honra, pero en estos casos buscamos que Dios sea glorificado. Y le damos las gracias a todos por acompañarnos en este día y que la Santísima Virgen los acompañe durante este día, durante este mes, y que todas nuestras acciones sean en unión con ella para que sean agradables a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.